Molt bon dia. Reprenem les jornades, últim dia, i avui per començar tenim una convidada de luxe, l'Asunción Blasco Martínez, catedràtica jubilada i col·laboradora extraordinària de Ciències i Tècniques Historiogràfiques de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Saragossa. L'Asunción, quan li vam demanar ja fa temps de vindre a les jornades, de seguida enseguida dijiste que sí, que querías venir. Porque no sabía las fechas y yo iba a saber cómo me vine. I després ha hagut de fer filigranes per poder ser aquí avui, perquè ve d'un viatge, vienes de un viaje, luego tienes que irte ya este mediodía, o sea que has hecho lo imposible para venir aquí y te lo agradecemos mucho. Encantados de que estés con nosotros. Sí, muchas gracias. Pues a ver si esto funciona, que mi voz... Sí. Soy docente, era docente, pero mis cuerdas vocales no son lo que me gustaría. Bien, buen día. Yo quisiera en primer lugar agradecer la invitación de Oriol, el director de este estupendo museo de que yo desconocía, me ha parecido lo poco que he visto precioso, y que me haya invitado a participar en estas que son las primeras jornadas de arqueología y patrimonio jueu en Cataluña, en recuerdo del amigo desaparecido, que aunque no estuve ayer, pues Jordi Casanovas Miró, pues éramos amigos más que otra cosa. Y quiero recordar lo mucho que ha hecho por la arqueología, sobre todo por la arqueología en Cataluña. También quisiera disculparme por no expresarme en la lengua catalana, que es muy parecida a la que se hablaban mis padres y mis tíos, porque yo soy de Alicante, y que gracias a eso, después de 60 años casi en Aragón, todavía entiendo y me siento muy feliz, aunque alguna palabra se me escape, Pero por eso les voy a hablar en castellano. Y les voy a hablar de un tema que es de lo que trata, que les he traído un ejemplar, el último libro que me han publicado, que es sobre los judíos de Zaragoza y los baños. Y aunque ahí pone que es de 2023, realmente salió en 2024 y se presentó en julio del año pasado, o sea que es bastante reciente. ¿Qué les quiero decir con esto? Me gustaría contarles cosas nuevas, pero les voy a contar lo que sé o sabía, porque en este último año, naturalmente, pues yo no he investigado nada más y me ciño a lo que más o menos hay ahí. Es una larga historia, la historia de este libro, porque se empezó a forjar cuando empecé mi tesis doctoral sobre los judíos de Zaragoza en el siglo XIV, que defendí en 1987. Era una tesis de las de antes y según mi maestro, David Romano, era una tesis de Estado, porque eran 11 volúmenes, 6 capítulos, y el primero de esos capítulos era sobre la judería de Zaragoza, sobre el barrio, lo que sería aquí la Cuirasa o el CAI. Y eso fue publicado como libro tal cual como estaba el capítulo, y es un librito de 300 y pico páginas, 1250 notas, está agotado. Y ahí, en ese primer capítulo, yo dedicaba 3 páginas solamente a los baños judíos, entre comillas, de Zaragoza, que yo nunca llamé así. Yo dije que eran los baños del rey. Y allí puse todo lo que yo había encontrado sobre esos baños que se llamaban judíos. Me ceñí a lo que había encontrado, sobre todo en el archivo notarial de Zaragoza y algo más en el archivo de la Corona de Aragón. Del baño ritual yo allí no decía nada porque yo no había encontrado nada. Había una nota que hacía pensar, que publicó Serrano Sanz a principios del siglo XX, y que realmente en esa nota era la venta por parte de los clérigos de la parroquia de San Juan el Viejo de Zaragoza de unas casas. Decía que estaban situadas en, abro comillas, Barrio Nuevo, Olim, es decir, antes, clamado Judería, que lindaban con, abro comillas, el castillo de la Judería, que está en la muralla,
con casas clamadas del baño frío y con la plaza de Van, la puerta del castillo. Era evidente que había un baño frío y que estaba dentro de la judería. Pero yo no sabía nada más, mi tesis era del siglo XIV y esto era de 1495 y en 100 años podían haber pasado muchas cosas. Entonces, pues lo que hice fue pasar de puntillas, no decir nada, lo reconozco, sobre el tema, como lo vuelvo a decir, porque era consciente de que podía ser que estuviera de antes o que fuera posterior, porque muchas cosas habían cambiado ya en 1495 después de irse los judíos. Concretamente, el término barrio nuevo, en el siglo XIV, que era lo que yo estudiaba, era la judería nueva. Como en Barcelona hay una que está, la antigua de toda la vida, que está amurallada, y luego teníamos una parte nueva desde la segunda mitad del siglo XIII. El rey les autoriza a estar allí y eso es lo como se conoce de barrio nuevo. Pero en 1495, cuando se han ido ya los judíos, se empieza a llamar barrio nuevo a toda la judería. Con lo cual, ya les digo, yo procuro ser precavida y no dije nada del baño ritual, o sea que en mi tesis está citado, pero no existe gran cosa. Bien, a comienzos de los años 90 empezaron a celebrarse en Zaragoza unas semanas sefardíes patrocinadas por la obra cultural de Ibercaja, un banco, que fueron muy importantes en la ciudad para dar a conocer la presencia judía en la época medieval, sobre todo en esos años 90, en la que hubo un auténtico esplendor de los estudios judíos, porque había que reivindicar 1492 y ya 1391 también. Entonces programaron una serie de actividades y una de ellas fue en los restos de los baños judíos, que se llamaban, y yo llamaba siempre del rey, y allí algunos académicos consideraron que era bueno hacer allí un acto el sábado, el viernes por la tarde, porque había venido el Jajam, el gran Jajam de Nueva York. Yo me estuve, casi le da un yuyu al pobre señor, porque esos baños ahora están a mucha profundidad, están debajo de un edificio, como les contaré. Pero bueno, aquello fue un poco un despropósito, porque yo estaba convencida que aquello era un baño higiénico y que de baño ritual no tenía nada. Me acuerdo que lo dije hasta por televisión, les dio igual. Entonces decidí pasar página y seguir recogiendo los datos que en mis visitas frecuentes al Archivo de la Corona de Aragón y al Archivo de Protocolos de Zaragoza iba recopilando ya, pero sobre el siglo XIV y también XV, que era lo que yo necesitaba, porque el XIV de protocolos pues ya lo había visto todo. Debajo de esa titulación que tengo de catedrática de Ciencias y Técnicas, miren, soy paleógrafa, ¿no? Y diplomatista, o sea, diplomática y paleografía y ya está. Y archivera pues podría ser también. Quiero decirles que yo donde me siento feliz, aparte de los museos, es en los archivos y con los documentos. Así que lo que hice fue pues ir cogiendo todo lo que iba encontrando. Y eso, no hay mucha gente joven, pero eso de recoge datos que nunca se sabe es muy importante a largo plazo. Porque un buen día, pues todos ustedes, yo también, caímos en eso que es la pandemia. Y yo me vi en mi casa, aislada, sola, como todos, y dije, cógete algo nuevo, que si no aquí te vas a morir de asco. Y entonces cogí un tema que hacía muchos años, 35 lo menos, me venía rondando la cabeza. Dije, a ver, todo lo que tienes de baños en esa carpeta, ponte a trabajar. Porque ahora además tengo el acceso a pares, no todos los documentos del ACA están colgados, pero hay muchas cosas que sí. Les diré que me daba un poco de miedo, porque ponerte a tirar abajo unos baños judíos, la judía, porque hay otros que son judíos, la judía infiltrada, tirar abajo algo que se ha llamado baños judíos y decir que no son judíos, oiga, yo sabía que como hizo José Luis Lacabe en Mallorca, pues no iba a caer muy bien, pero dije, bueno, ya está. Y la verdad es que estuve muy entretenida durante todo ese tiempo. Y el resultado, pues es el que ven aquí, más o menos, de estudio, 200 páginas, 400 notas
y quizá a lo mejor son el apéndice documental de 67 documentos, lo miro porque ya se me ha olvidado, que van desde 1266 a 1495. Esa es la etapa que hay ahí recogida. Todo eso está documentado. Archivo de la notarial de Zaragoza, archivo de la Corona de Aragón y en menor medida archivo del Cabildo del Aseo. Tiene 29-30 ilustraciones y algunas reproducciones de artículos de prensa, porque he tenido que morir al palo, mirar eso, y toda la bibliografía que he encontrado y he utilizado. Entonces, hay una introducción y hay dos partes. La introducción yo creo que es necesaria, es un poco larga, porque lo que hice en la introducción es aclarar la historia de una confusión continuada. Los vestigios que se conservan en Zaragoza, en la calle Coso 126-132, ¿son baños higiénicos o rituales? ¿Eran judíos, árabes o del rey? ¿Quién los usaba? ¿Judíos o todos? Pues un poco lo que fui haciendo entonces es demostrar que en adelante los baños judíos de Zaragoza no eran baños rituales, que usaran judíos, judías para purificarse, no eran baños higiénicos de uso exclusivo de judíos, eran de judíos, de cristianos, de musulmanes, y eso fue así incluso en el siglo XV, cuando se encargó de regentarlos, porque los compró una familia, la más aristocrática, rica y conocida de Zaragoza, que eran los Caballería, doña Tolosana, esa es la mujer de mi vida, me está esperando a ver cuando termino su biografía. Pues ni cuando ella tuvo los baños, esos baños fueron de uso único para judíos, eran compartidos, porque lo he demostrado. Hay una bañadera que se ocupa de ayudar mujeres judías, musulmanas y cristianas. Vale. Y cuando ella se muere, la gestión de esos baños le va a pasar a la familia, que es en parte son conversos, y se va a ser su hijo Gonzalo y Beatriz los que se van a encargar de eso. O sea que la tenemos como que baños higiénicos sí, tras religiones también. No los mismos días, cada día unos, pero bueno. Y luego otra cosa que tenía que aclarar es ir desmontando por qué se decía que estaban en la judería cerrada o primitiva. Ni estaban en la judería cerrada, ni estaban en la judería nueva o extramuros. Estaban justo en medio de las dos, pero fuera de ese recinto. Bueno, entonces ya con eso aclaramos, fui demostrando una serie de cosas, lo que yo iba a hacer a lo largo del libro, y desde luego también decir que baños judíos era el nombre, vamos a ver cuándo lo recibe, pero que en realidad eran los baños del rey, que es como se les suele llamar en la documentación medieval. Y que al margen de esa instalación balnearia higiénica conocida, aunque no sabíamos nada, una aljama tan grande como la de Zaragoza, sobre todo a partir de 1391, que se hunden algunas catalanas, Barcelona y Valencia, pues claro, mucha gente se va allí. Tenía que tener baño ritual en el 15, en el 14 seguramente también. Aunque no se tuvieran nada más que esa noticia esporádica que publicó Serrano, suelto el documento donde no tocaba. Entonces, ya una vez aclarado todo eso, el libro tiene dos partes. La primera se dedica al baño del rey y hago un poco la historia. Remonto a los primeros documentos que hay, siglo XIII. Ya empiezo a utilizar sobre todo el nombre que se le debe aplicar, que es el del baño del rey, y comienzo haciendo un estado de la cuestión. El estado de la cuestión es coger todo lo que hay de bibliografía, digamos, moderna, porque no se ha encontrado o no he encontrado nada sobre ellos desde finales del XV hasta el siglo XIX. No me he metido en los archivos, pero sí que he buscado y he revisado todas las historias de Zaragoza, 17, 18, 16, 17, 18. Mi hermana, que también era paleógrafa como yo, en Cantabria,
estudió el 18, ni rastro nadie de este edificio, de estos restos arqueológicos. Bueno, por algo será. Estaban olvidados, usados como almacén, debajo de unas casas que se habían ido cambiando, nadie sabía nada. El punto de partida de las noticias interesantes fue mediados ya del siglo XIX, 1861. Busqué libros de viaje, recortes de prensa, nada. En 1861 sabemos que llega a Zaragoza Vicente Carderera y que visita la ciudad, y él hizo unos dibujos que se guardan en la Biblioteca Nacional. Es una tontería, ni siquiera creo que se lo he puesto, pero bueno, es... Ahí vale. Espera a ver si esto va. A ver, que me han dicho que le da la flechita. ¿A cuál le doy? No, esa no. Me ha dicho esta. Pero no va ninguna. Ay, madre megua. No, sí que van aquí, ¿eh? Ah, sí que van. Aquí sí que se van. Ah, ¿por cuál? Vale. ¿Cuántos habré pasado? Una, dos. Vale. No, es que yo no lo veo. Vale, esto es un lío para mí. Bueno, no sé. ¿Tú sabes cómo va esto? No, si está ahí, lo dejamos ahí. En la 3, vale. Está. Ah, en la 3 está bien. Pero que a veces que no sé si lo veo. ¿Va? No, va aquí. Ay, madre mía. Yo esto no lo he tocado, ¿eh? Es que no me pone que baje ahí. I fiquem presentació PowerPoint, no? No està en presentació. No sé. No. Pues sí, va bien, ¿no? Yo solo le daba este. Adiós. ¿Qué tengo que hacer? ¿Con la derecha? Con la derecha, no está a la izquierda, tú. Esta es la izquierda. A la izquierda le doy aquí. Sí. ¿Y ahora cuál estoy? En esa. Vale. Vale, ahora sí. Vale. I'm sorry, que dicen los ingleses. I'm sorry. Olvidé mi aparatito fácil. Bueno, aquí lo que sí que ven, dónde están situados los baños higiénicos, que es lo que están justo entre lo que está con rayitas, que es la judería vieja cerrada, y una parte que tiene rayitas también, pero por aquí, es que me he olvidado mi cacharro, que es la judería nueva. Bien, ahora a ver, me ha dicho que le dé a esto, al siguiente. A ver qué hago yo para darle Ahí. a esto. No, este es para atrás. Vale, A la derecha. No. a ver, ¿Te paso yo? siguiente. Si me haces el favor, yo te voy diciendo mejor, pues esto es un rollo. Vale, no, lo dejas ahí. Ahí. Lo siento, todo. Bien, como les decía, primero noticia que encontré de algún interés que tengamos, alguien se preocupa de los baños de Zaragoza, Vicente Carderera. Pero a finales del siglo XIX, 1890-91, unos hermanos, los hermanos Gascón de Gotor, publican una historia voluminosa, Zaragoza artística, monumental e histórica. Es una especie de guía historiada, y ahí es donde son los primeros que muestran un interés por esos vestigios medios subterráneos. Entonces estaban situados en la bodega de un edificio que correspondía al número 148 de la calle Coso, una de las calles fundamentales de Zaragoza. Para ellos eran vestigios árabes. Ellos lo situaron siglo IX-X. Es verdad que no utilizaron documentación ninguna. Se hicieron amigos de los que vivían los dueños, entraron, hicieron fotografías. Esta foto está hecha con luz de magnesio, que es lo que se empleaba, pero en fin, para nosotros es muy importante porque permite ver cómo están puestos los capiteles respecto de las bóvedas y demás. No todo el mundo aceptaba sus teorías. En aquella época, Nouves, por ejemplo, era partidario de que esos vestigios eran unos túneles subterráneos que habían hecho los musulmanes con fines defensivos. Desde luego es una obra muy, muy importante, aunque ellos no utilizaron uno o dos documentos que había ya de la época.
Pero estos hermanos pertenecían a eso que llamamos el movimiento romántico y entonces consideraron que eran absolutamente árabes. A principios del siglo XX ya Tomás Ximénez de Embum escribió otro libro, pequeñito pero muy interesante, Descripción histórica de la antigua Zaragoza, en la que apenas decía nada al respecto, pero los ponía en la judería. Y esto, con el peso que tuvo este autor, Ximénez de Embum, fue muy importante porque muchos posteriormente le siguieron. Especialmente importante fue la aportación de Luis de la Figuera. Luis de la Figuera, 1923-1929, publicó dos artículos cortos. Era arquitecto municipal, no era historiador, era conservador de monumentos nacionales y miembro de la Academia de San Luis de Zaragoza. Y dio a conocer pues todo lo que él había encontrado basándose en los hermanos Gotor y en muchas cosas que él dedujo. Era una persona cauta y trabajaba bastante bien. Para mí fue el mejor. Y sobre todo lo que hizo fue publicar dos planos, uno de ellos es este, que este es el que nadie reproduce en el otro, son parecidos, que luego han servido de pauta a los que le han seguido, aunque mucha gente no dice de quién son, y eso a mí me pone enferma. El que los hizo en principio fue Luis de la Figuera y es a él a quien le corresponden todos los méritos porque nos han ayudado mucho a entender lo que había en torno a los años 29-30. En 1931 piensen que esos baños van a pasar a ser monumento nacional, lo cual hizo que algunos autores como Fernando Castán publicaran en el 31 otro artículo sobre los baños árabes de Zaragoza, basándose en lo que habían hecho los hermanos Gascón de Gotor. Sí, está bien así. Y luego, a partir de ahí, 1931-32, silencio. Publicaron monografías Serrano Sanz, Ricardo del Arco. Hasta mediados del siglo XX, 1952, tenemos el cronista de Zaragoza, Blasco Hijazo, que sacó muchos artículos sobre Zaragoza y dedicó uno o dos a estos baños árabes. El paso decisivo es el que vamos a ver en 1956. En 1956, un autor que seguramente los arqueólogos lo conocerán, Leopoldo Torres Balbás, escribió este artículo que ha sido el referente durante muchos años. Lo publicó en la revista Al-Ándalus, la judería de Zaragoza y su baño. Y ahí Torres Balbás, pues la verdad, interpretó como interpretó las cosas y empezó a decir que no eran baños árabes, sino que eran baños judíos. Y el SIPCA, Sistema de Información de Patrimonio Cultural Aragonés de la DGA, y todos le han seguido a Torres Balbás a pies juntillas. También le siguió don Francisco Abarríos, que fue mi profesor de arte en la universidad, y yo no recuerdo que nos hablara nunca de esto, pero él tiene en catálogo monumental donde dice baños árabes es el nombre con el que son conocidos. Sin embargo, por un dato documental, más bien deberían llamarse judíos, y es en la vieja judería donde estaban enclavados. Pues no dice eso el documento. Para algo estamos los paleógrafos. No dice eso, dice que estaban cerca, pero no. Y de hecho don Francisco en otro sitio reconoció que no le cuadraban las cosas, porque el estilo y demás tenían que ser árabes mudéjares. Bien. No hubo polémica, se dio por zanjado el tema. Nadie dijo nada. Hubo investigadores prudentes que evitaron pronunciarse, entre ellos mi primer maestro, don Ángel Canellas, Federico Torralba, Lacabe, más yo misma. Les he dicho, pasé de puntillas porque no veía las cosas claras. Entonces, ya puede pasar, sí. Al baño del rey, pues en este libro, naturalmente, una vez que ya he llegado a todo esto, yo nunca he visto claro que se le llamara baños judíos porque tenía que haber otro y este había que ver. En mi cabeza lo usaban gente de las tres religiones. Pues una vez ya un poco desmontado todo este tinglado, me puse a ver qué podía yo decir de esto. Y en ese
apartado que dedico al baño higiénico o del rey, lo llamo así para no liarlo, pues sí que pude dar la fecha aproximada de construcción. Es evidente que cuando llegan los cristianos, 1118, el baño está, porque hay varios, este y otro se lo queda al rey, luego lo cede a los que le caen bien a cambio de favores, y esta gente pues lo gestiona, y este está desde 1200 y pico. Pues tenemos noticias, habría de antes, pero no nos quedan, pero en fin, esto no lo hicieron los cristianos, evidentemente. La denominación pues está clara, es el baño del rey, la ubicación la tenemos, las dimensiones y estructura las sabemos por lo que queda y sobre todo por lo que nos habían dicho de antes cuando ya había habido alguna reforma. Son las 3 salas propias, si han estado en algún hammam, pues parecido, con otras dependencias. Yo pude añadir que tenía un vestidor, una leñera, alcoba para los cuidadores. También pasé a ver las normas de funcionamiento. Había un uso regulado para hombres y mujeres de distintas religiones. Había un precio muy barato para entrar. Había servidores del baño que contrataban esos regidores. Tengo muchas parejas. Él se encarga de la leña y de una serie de cosas. Ella, pues, de controlar. Todo eso, pues documentación que hemos ido encontrando. Había una caldera con leña y era una regalía, algo que es del rey, que concede, hasta que en un momento dado, pues doña Tolosana de la Caballería le da un poco más de dinero al rey y lo tiene, digamos, que más en propiedad. Como les he dicho, se le pierde la pista en el 16 y yo luego retomé la historia en el 19. Miré todo lo que había publicado y luego lo que hice ya fue meterme en el siglo XX, echar mano de la prensa, porque en el archivo documentación acerca de los cambios que hubo en los años 60 no se conserva. No me pregunten por qué. Los del ayuntamiento tampoco lo entienden, pero no hay nada. Entonces fue muy importante para mí. Sí, esta es la de usted. Aquí se ve, no, en el de antes se veía, perdón, en el de antes se ve que cómo estaba esto en tiempos, a principios del siglo XX, había ahí una casa, finales del XIX también. Entonces fue muy importante para mí encontrar un libro, una monografía de José Luis Ona, que es arquitecto, no es historiador, pero escribió un libro sobre Goya y su familia en Zaragoza. Lo publicó en el año 97. Y qué casualidad que en esa casa, en la que está encima de los baños, ¿quién la arrendó? Don José Goya, que era dorador y era el padre del pintor. Y ahí el pintor, antes de irse a Madrid, vivió con su mujer y ahí nació su primer hijo. Eso me ayudó a entender, porque José Luis le siguió la pista a la casa después, y eso, con la prensa, es un poco lo que nos ha ayudado, y sobre todo, a entender las vicisitudes por las que ha pasado, no el edificio, que a mí no me interesaba, sino lo que había debajo, que eran bodegas, almacenes, que a veces te dice que crecían champiñones, y que por todo eso, porque había mucha humedad, en el año 61, pues se decide vender esto. Los propietarios no quieren, y al final hay un litigio que fue favorable a la empresa constructora, y en esos años, en el año 69, se decide vender el edificio. Y eso que en 1965, yo ya estaba en la universidad, acababa de entrar, uno de mis profesores más queridos, don José María Lacarra, el medievalista, escribió un artículo en el Heraldo de Aragón deplorando la situación en que se encontraban los restos medievales de algunas cosas en Zaragoza, concretamente la supervivencia del baño, ojo, real de la judería. Don José María tenía las cosas muy claras. Él no dijo en ningún momento que fueran judíos. Sin embargo, en la vía de Casamayor del 65 se recomienda a los turistas que visiten los baños árabes de Zaragoza, pero lo que prevaleció ha sido lo de baños judíos. Pues vale, intentaré correr más. En el año 69, como les dije, les decía, hubo un acuerdo entre las partes, se hizo, dijeron que se comprometían a desmontar lo que había y a montarlo igual, no lo hicieron así,
tenemos lo antiguo y lo que hay capiteles que no coinciden, lo ve cualquiera, y lo que se consiguió fue construir el edificio debajo, conservar los vestigios, pero la entrada a esos vestigios había que realizarla por la comunidad de propietarios, la escalera, bajar al garaje y luego ya se entraba a los baños. O sea, era algo muy importante que no se podía visitar sencillamente porque era imposible, a no ser que tuvieras permiso de los vecinos y demás, que algunos teníamos, pero era realmente complicado. Pasa. La conclusión es la que ven. De momento, el ayuntamiento, ya ven que las cosas son distintas de cómo estaba a cómo está hoy. Está muy bonito, pero no es igual. Pasa. El ayuntamiento ha conseguido, por fin, en el 2018, comprar el edificio de la entrada por la calle del Coso, que era una tienda de textil, con intención de poder hacer una entrada digna a los baños y bajar por allí, y se han encontrado con la sorpresa de que están 40 centímetros por debajo de lo que se permite en la ley de patrimonio para estas cosas, con lo cual están intentando ver cómo solucionan, han metido mucho dinero y de momento está todo parado. Les digo porque estas cosas creo que hay que saberlas y hay que decirlas. Entonces así que tenemos las ideas bastante claras. Pues ahora, esto es lo que hay. El MIGB, esta es la entrada que había, pasa. Y esta es la entrada que hay. Hay una ecodagesa de esas, y es de donde está el coche de la derecha. Bien, la otra parte del libro, que es más corta porque tengo menos documentación, quizás la que les interesa más, voy a intentar abreviar, es también la más breve, es la que dedico al baño ritual. Como les he dicho, yo tenía pocas noticias. Al estudiar el siglo XV y buscar documentación del siglo XV, sí que he encontrado documentación sobre el baño frío, el baño de las mujeres, y no solo he encontrado documentación sobre dónde estaban las casas lindantes, sino he encontrado otros documentos que están recogidos aquí. No podía ser que Zaragoza no tuviera un baño ritual, estaba donde tenía que estar, pegado a la sinagoga mayor, en la zona próxima a la de las mujeres y a la muralla. Lo tengo perfectamente localizado, y la documentación que hay que permite todo esto, pues es que tengo incluso la venta del baño, la subasta en 1495, cuando ya se han ido los judíos. Quiero decirles, sabemos cómo era, o sea, yo me lo estoy imaginando con un pasillo por arriba, las casas lindantes, los nombres de todos los vecinos, etcétera, etcétera. Todo eso está, sí, todo eso lo tenemos. Pero eso está enterrado, está debajo del Coso. Yo pedí a ver si el ayuntamiento hacía alguna prospección, por lo menos para asegurar que estaba donde en el siglo XIX había una cisterna, que José Luis Ona la pone allí en sus planos del XIX. Creemos que sí, porque por debajo además hay conducciones romanas, todo cuadra. Ya saben que para que sea un MIGB tiene que ser agua de lluvia, pero es que allí además tenemos capa freática, o sea, es que está clarísimo dónde está, y yo espero que el día que pues un poco desmonten el Coso o hagan algo, pues esto salga, porque desde luego tienen que estar allí. O sea, sabemos la ubicación. Todo lo que he estudiado acerca del sistema de cómo funciona un MIGB, pues está recogido de otros sitios. Está localizado el callizo del baño de las mujeres, es que está todo puesto. Me consta que había una persona, la bañadera, que se encargaba de ayudar a las mujeres. En fin, lo importante era localizarlo con bastante seguridad, y en estos casos, en mi caso, la documentación ha ido por delante de las piedras. O sea que ahora estamos al revés de lo que suele pasar. Los archivos en los documentos tienen voz, y ahora lo que tengo que esperar es a ver cuándo les dejan a los arqueólogos pues que entren. Yo no sé si esto les puede servir de algo, pero si van a Zaragoza pueden visitar la iglesia de San Carlos, que es el seminario de San Carlos. Ahí estaba la sinagoga mayor. Es muy grande, es una obra del siglo XVI, estaba en la sinagoga, la tiraron, la volvieron a hacer a los 20 años y hasta hoy. Es una iglesia barroca muy bonita que abarca toda la antigua sinagoga, que era grande, dependencias de rabino y demás, y luego ya fuera de lo que era sinagoga hay una especie de placita
se llega pronto a la calle Coso porque por ahí estaba la muralla romana y ahí, en medio del estilo de... ¿Puede pasar? Este es el de Besalú, que todos ustedes conocen. Pasa. Pero del estilo de este, que es el de Espira, o del estilo del de Worms, yo, como se pueden imaginar, he ido a ver todos los baños que se me han puesto por delante, pues con una especie de caseta medio cubierta con ese pasadizo que había por encima, es un MIBE que entraba bajo tierra y que, bueno, según lo que se haya hecho después, yo confío en que encuentren lo que tienen que encontrar, como se ha hecho en La Coruña, como se ha hecho en algunos otros sitios. Y aunque yo no soy de las que se fían de que en cuanto hay escaleras y un hueco, eso es el MIBE. Ojo, no. Que nos han tomado el pelo en muchos sitios, no. Yo el de La Coruña sí, y los que están en estudio, pues esto es un plano que hice un poco pues para que se viera que, además que no me invento nada, este es el documento de la subasta, con la subasta del baño frío. Siento, me pasa un poquito. Gracias. Muchas gracias. Es que ya ven dónde estaba la cisterna, es que es el sitio. Entonces, yo esperando, ojalá tuviéramos allí un servicio de arqueología tan interesado por estas cosas. Pero bueno, ahí interesa más lo romano. Sí. Está claro que interesa más lo romano. Siento haber ido tan rápida con el MIBE, pero es lo que sí. Muchas gracias, Suni. Como siempre, pues no sé, que un encanto y maravillosa la exposición. Bueno, yo hablo, no sé si está Ana está, sí. Yo hablo como la que tiene un MIBE debajo de la silla, de lo que hablábamos ayer. Creo que es muy interesante relacionar siempre los restos arqueológicos con la documentación. Claro. Es absolutamente necesario y que es muy interesante y muy necesario contextualizar las cosas. Y antes de lanzarse a decir algo, ayer lo vimos en Lleida con el magnífico recorrido que hicimos, ¿no? Y creo que esto es importante. Digo esto en relación a lo de el MIBE bajo la silla, pero bueno, eso es algo que ya lo hablamos de otro momento. Yo quería preguntarte por lo de la denominación de baños de mujeres. La idea a la que me remito cada vez más es que en la Edad Media, por lo menos, en los barrios judíos medievales de nuestras ciudades y en los CALs, el uso del MIBE es no exclusivo, pero prácticamente exclusivo a las mujeres. Eso lo dice Jaume en 1000 documentos cuando habla dels banys de les dones, dels banys freds de les dones, y la problemática siempre es en relación a las mujeres. La imagen que has mostrado del baño de Metzeger es sobre l'event de Melusines, habla específicamente de lo que pasó en Worms, de lo que pasa en Speer, está Erfurt, está Montpellier, sí. Y en todas esas zonas se habla prácticamente siempre durante la Edad Media de banys de dones, baño de mujeres, baño... en cuanto pones eso encima de la mesa o cuando hablas en artículos sobre eso, siempre hay quien te dice, bueno, los hombres también lo utilizaban. Entonces, claro, actualmente sí en las comunidades, bueno, actualmente no sé, pero en las comunidades Hasidim sí, claro, pero ¿qué pasa en la Edad Media o cuál es tu opinión? O sea, no sé si voy muy errada o... No, el nombre más frecuente es baño frío. Allí hasta el callezo del baño frío, o sea, lo tienen claro, y eso ya te indica todo. Y también le llaman de las mujeres, pero todos sabemos que si un varón, pues por ejemplo, ha atendido a un cadáver o algo, al cabo de unas horas, digamos que ya no necesita purificarse, pero según el tiempo transcurrido, sí. Lo pueden utilizar también para los utensilios de cocina. Pero yo tengo documentación publicada de que una vez estaban las mujeres judías en el Ebro con sus
utensilios y fueron en cierta manera casi atacadas por personal del aseo porque las vieron allí haciendo esas cosas. O sea, ellos tenían que ser muy prudentes. No tengo datos de que lo hicieran en el MIB, pero lo podían hacer. O sea, esas cosas en la documentación notarial, si no hay un conflicto o en la documentación real, generalmente no salen. ¿Podrían ir los varones? Podrían ir, tendrían su espacio, pero realmente para mí, sobre todo el hecho de que esté tan cerca, porque la sinagoga de Zaragoza dicen que tenía 9 puertas. Está la descripción de Diego Despés. 9 puertas son muchas puertas. Y la de es que está, claro, es que es muy difícil, está pegada a la muralla, la sinagoga, y esto está así. Y está en la parte de las mujeres, porque evidentemente ellas es donde entran y salen. Y siempre les buscan un sitio donde puedan pasar sin ser molestadas o sin nada de esto. Bañarse en el río para purificarse, pues era muy complicado, porque ya sabes que tienen que ir sin ropa, sin pintura, sin nada. Yo pienso que era básicamente de mujeres y que si ocasionalmente, o los sábados, los viernes por la tarde, algún varón pues lo quería usar, el viernes por la tarde la mujer está en la casa preparando todo y no está para bañarse. Ellas van generalmente antes, o van por la mañana o van los jueves, porque los días que tenemos en los fueros recogidos, en sitios que se conocen, generalmente las judías no van nunca solas, generalmente las ponen con las prostitutas, sí, y las cristianas un sitio, los varones otro y separados. O sea, eso está muy estipulado. Perfecto. No sé si te he contestado. Gracias. Sí, absolutamente.